¿Qué tal, hermanos y amigos? Esta vez vamos a compartir un estudio bíblico donde vamos a aprender algo muy interesante y algo que nos va a ayudar en nuestra vida, nos va a dar esperanza también y también nos va a poder hacer ver a Dios de una manera tal vez diferente a lo que lo hemos estado mirando. Bueno, sin más, voy a compartir la diapositiva para entrar a el estudio de esta mañana. Muy bien. El título de nuestra enseñanza, nuestro estudio de esta mañana, pues lo tienen ahí en la pantalla, es una vasija nueva. Una vasija nueva, ¿ya? Y ahí está la imagen de un alfarero haciendo una vasija, precisamente porque en eso se va a basar nuestro estudio del día de hoy. Bueno, antes de eso quiero compartir alguna bibliografía. La bibliografía es los libros que se usan, los recursos que se utilizan para hacer el estudio. De esa manera, usted puede hacer también su propia investigación, usted puede enriquecer su estudio también, estudio personal, y puede incluso llegar a conclusiones mucho más ricas a las cuales yo he llegado, pero les comparto ahí la bibliografía que he utilizado para este estudio. Bueno, he utilizado la Biblia hebrea. Esta Biblia hebrea es una Biblia que está escrita en hebreo. Y bueno, esto ya los que traducen del hebreo al español utilizan esta Biblia. Y bueno, esta es una Biblia muy antigua, muy confiable también. Y de allí extraemos el texto bíblico en hebreo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que he utilizado. También he utilizado el diccionario bíblico hebreo-español del profesor Luis Alonso Schockel para mostrarles el significado de algunas palabras en hebreo. También he utilizado un diccionario exegético del Nuevo Testamento, el volumen 1 de Horst Wals y Gerhard Schneider. Este diccionario nos explica o nos presenta las palabras en el texto griego, ya sea en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, o ya sea de las palabras del texto del Nuevo Testamento. Entonces, este diccionario también es muy útil porque nos va a ayudar a mirar una palabra que se utilizó en hebreo de una manera, cómo es que se utilizó en el griego, ya sea en la Septuaginta o ya sea en el Nuevo Testamento. Entonces, es algo que nos sirve también para el estudio. Bueno, estos tres libros he utilizado y ahora sí vamos a nuestro estudio de esta mañana. Tenemos entonces allí una vasija nueva, que es el título de este estudio, esta enseñanza, esta lección. Y la lectura bíblica pues está en Jeremías capítulo 18, versículos 1 hasta el 6. Así que vamos a dar lectura, ya lo tienen ahí en pantalla. Esta es una lectura de la Biblia que normalmente utilizamos, que es la versión Reina Valera del 60. Si cuando no voy a utilizar la Reina Valera del 60, voy a mencionarlo también allí en la diapositiva y voy a mencionar qué Biblia es la que estoy utilizando. Pero por ahora, la Reina Valera del 60. Jeremías 18, 1 al 6. Voy a dar lectura a lo que la palabra del Señor dice. La palabra se lee así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esta es la lectura bíblica para hoy, para este estudio. Quiero compartirles
una parte del versículo 4 de donde extraje el título. Ya, la vasija, versículo 4 dice, y la vasija de barro que él había hecho, que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo, y noten ahí lo que dice, la hizo otra vasija. ¿Pero cómo la hizo? La hizo mejor, según le pareció mejor hacerla. El alfarero estaba haciendo una vasija y de pronto le pareció que estaba mal, se echó a perder la masa, se echó a perder el trabajo. Pero él no dejó allí, no desechó la masa, no desechó el barro, no dijo, bueno, este barro ya no sirve para nada, sino que lo tomó nuevamente y lo hizo otra vez. Y esto es algo maravilloso que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Así que, como siempre les digo, no esperen gritos, no esperen palabras raras o balbucear cosas. Aquí vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Otra vasija, dice que hizo según le pareció mejor hacerla. Y luego también algo que quisiera, ya para ir entrando a la reflexión, versículo 6. El Señor manda a Jeremías a ver a este alfarero cómo trabaja, y luego el Señor le dice a Jeremías lo que dice en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero. Y dice el Señor, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor se compara entonces con un alfarero. Y vamos entonces mirando que cuando vamos a estudiar de esta vasija nueva, tenemos que mirar pues al alfarero. Y vemos en este texto que Dios se está comparando a un alfarero. Si recuerdan en el estudio del Día de la Madre, ¿cómo comparaban los profetas a Dios? Pues como una madre. Ahora Dios mismo, según la profecía de Jeremías, se está comparando como un alfarero. Y una de las cualidades que se resalta aquí es que el alfarero puede tomar el barro y puede otra vez empezar a moldear el barro para hacer una vasija nueva de algo que tal vez estuvo echado a perder. Es muy interesante esta parábola, es muy interesante esta historia y nos anima, nos va a fortalecer mucho cuando desarrollemos el estudio. Vamos a mirar entonces un poco del estudio ya del texto, un poco de lo que la Biblia dice acerca de Dios como alfarero. Bueno, y Jehová Dios es el alfarero. He escogido un versículo para analizar. Esto es algo que se puede analizar mucho, se puede tirar horas, estudios, si quiere escribir libros sobre esto, pero he escogido un versículo para que a partir de allí podamos mirar al Señor como alfarero. El versículo que he escogido pues es Isaías capítulo 43, versículo 1. Ya si lo tienen allí en su Biblia o también lo tenemos aquí en la pantalla. Este versículo vamos a volver otra vez a este versículo a lo largo del estudio, así que voy a dar lectura y bueno, yo lo tengo acá en mi Biblia también para irlo mirando. Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí está en este versículo Isaías diciendo de Dios también. El Dios se presenta ante el pueblo y le dice al pueblo, o por medio del profeta, y le dice al pueblo, yo soy creador tuyo y yo soy formador tuyo. Vamos a mirar lo que la Biblia hebrea, bueno, dice, o cómo está en la Biblia hebrea. Si usted sabe hebreo, lo va a leer, y si no, no se preocupe, ¿ya? Pero de todas maneras le presento un pedacito de lo que la Biblia hebrea, en lo que la Biblia está escrito, de dónde parten las traducciones, y de dónde a partir de esta traducción de Isaías 43. Muy bien, y quiero resaltar dos palabras aquí que son muy interesantes, las que mencioné, la palabra creador y la palabra formador.
Vamos a mirar primeramente la palabra creador. Esta palabra creador es la palabra que ha salido de la palabra hebrea que está marcada allí, ¿ya? Eh, esta palabra se lee borajá, esta palabra que se ha traducido como creador, ¿ya? Dice que el profeta dice que Jehová le dice a Israel, a Jacob, que viene a ser el pueblo de Israel, y le dice, yo soy creador tuyo. Y utiliza esta palabra en hebreo. Y luego le dice más y hace un énfasis. Ya vamos a mirar eso acerca del énfasis. Le dice, formador tuyo. Y la palabra formador la tenemos ahí marcada. ¿Ya? El hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, por eso estamos leyendo, por eso ven el versículo 43 allí y luego se lee en la dirección contraria. Bien, entonces tenemos aquí dos palabras que no son palabras que significan cosas diferentes en realidad, sino en el texto hebreo, vamos a observar en un momentito, son palabras sinónimas. Son palabras sinónimas. Y lo que Isaías está haciendo en este texto es poniendo énfasis. No está diciéndole al pueblo, mira, yo soy, voy a citar los colores que he puesto allí ya. Isaías no le está diciendo al pueblo, mira, yo soy rojo y también soy azul. No, lo que Isaías está diciendo, yo soy creador tuyo, y luego está haciendo un énfasis en lo mismo que acaba de decir. Y dice, soy formador tuyo. ¿Ya? Y bueno, ahí está. Vamos a mirar para ir entendiendo un poco más a este versículo de Isaías. Nos vamos a quedar un rato más en Isaías 43:1, así que voy a estar mencionándolo nuevamente. Y aquí sale un término una preguntita que a veces se relaciona mucho con el término creación o la palabra creación o el tema de la creación. Entonces, nosotros siempre decimos de que cuando hablamos de creación, en nuestra mente, en la mente de hoy, en la mente científica de hoy, nosotros podemos decir, bueno, pensar en el origen de las cosas y empezamos en la grande discusión que tenemos con los evolucionistas y empezamos a pensar en la gran discusión que tenemos con los ateos cuando escuchamos la palabra creación. Y luego nosotros empezamos a usar un término que dice que Dios creó todas las cosas de la nada. Y bueno, en realidad no pretendo decir que no es así. Sin embargo, lo que pretendo es separar un poquito tal vez el pensamiento de hoy del pensamiento de los escritores, del texto. ¿Ya? Entonces, creación de la nada. Y esto es algo que es algo para preguntarnos, ¿no? Es algo para preguntarnos, algo para reflexionar, es algo para razonar. Y bueno, y hay debates de razonamiento el día de hoy acerca del tema de la creación. Lo mencioné porque Isaías dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Entonces ahí hay una palabra que nos habla de creación. Y repito, cuando leemos un texto en la Biblia que habla acerca de creación, entonces nosotros, con nuestro pensamiento de hoy, ya nos transportamos a ese debate, como digo, con los evolucionistas, ese debate con los ateos, diciendo que hay un creador y diciendo que Dios creó todo de la nada, que Él empezó a crear todo de la nada. Entonces, es una pregunta, pero bueno, yo lo he puesto aquí en modo de pregunta, para poder mirar qué tiene que ver esto con el texto o si no tiene que ver nada con el texto. ¿Ya? Y quiero mencionar aquí lo que he puesto. Dice, el énfasis de los autores bíblicos, y en este caso de Isaías, es en el acto de Dios de formar, ya que las palabras que usa son palabras sinónimas, tal como lo indica el diccionario hebreo. Y bueno, el diccionario hebreo, ahí es donde el diccionario hebreo nos va a decir precisamente lo que había mencionado, que estas palabritas que utiliza Isaías, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, son palabras sinónimas. Y miren, este es un recorte de lo que dice en el diccionario de hebreo
lo que dice la palabra que ha utilizado Isaías, ¿ya? Y ahí está la palabrita que utilizó Isaías. Esa palabra se lee la palabra baraj. Es la palabra que se utiliza en Génesis 1:1 para decir Bereshit bara Elohim, o en el principio creó Dios. Ya esta palabra bara, pues en el diccionario, que es la que utiliza Isaías cuando dice creador tuyo, esta palabra significa, como ustedes ven ahí, aquí está mi puntero, dice, esta palabra significa crear, dar el ser, sacar de la nada, hacer producir, y aquí quiero que presten atención qué también significa esta palabra, significa fundar. Ya esta palabra la van a oír más adelante en este estudio que estamos haciendo. También significa fundar y también significa formar. Esta misma palabra, la palabra bará, significa también formar y luego también significa plasmar. Ahora, quiero que observen algo más. Según el diccionario, dice que esta palabra bará tiene un sinónimo o tiene sinónimos. Tiene este de aquí, que significa hacer, significa realizar, pero también tiene este de aquí, que es la misma palabra que se encuentra en Isaías 43:1 cuando dice formador tuyo. Y claro, pues, ¿qué significa? Miren lo que significa. Significa formar. Por lo tanto, la palabra bará y la palabra, creo que aquí ser, esta palabra significa formar. Son sinónimas las palabras. Isaías no está diciendo Jehová es tu creador y no estemos pensando que cuando está diciendo creador está diciendo en términos de que cuando no había nada y apareció todo. Ese no es el tema de Isaías aquí. Es un tema de hoy y es un tema válido, es un tema que está en el debate y es un tema muy, muy bonito, muy rico, que se puede disfrutar incluso, y es un tema al cual también me sumo cuando se tiene que defender pues la fe en Dios y se tiene que discrepar con los evolucionistas. Es válido, es válido, en realidad es algo que en realidad tenemos que hacer los que creemos en Dios. Pero Isaías no está hablando nada de eso, sino que Isaías está utilizando dos palabras que en el texto hebreo son dos palabras sinónimas. La palabra crear y la palabra formar terminan teniendo la palabra bara y la palabra que está allí también tiene la intención de decir, pues tú, alguien, el Señor que te formó. Y por eso puse arriba que el énfasis es en el acto de Dios de formar. ¿Por qué? Precisamente porque el Señor es comparado, o él mismo a través del profeta se compara como alguien que está formando, como un alfarero. Bueno, si hasta aquí no me entendió, pues vamos a seguir en el estudio para poder mirar otros detalles más, ¿ya? Notamos que los escritores bíblicos, o menos, bueno, vamos a concentrarnos en Isaías, pero notamos que el escritor bíblico no está pensando en un acto o no está pensando en una creación de la nada cuando se proponen a escribir, sino que está pensando en el acto de Dios de dar forma a algo que no tiene. Entonces, con esto que he escrito aquí, quiero que relacionen lo que dice Dios a Jeremías. Ve a la casa del alfarero y ve cómo él está trabajando. Luego dice, ¿acaso yo no puedo hacer eso? Y luego quiero que relacionen el texto de Isaías, donde dice que la palabra crear, la palabra formar, pues son palabras sinónimas. Pero ¿cuál es el énfasis? Formador tuyo. Incluso el Nuevo Testamento, cuando habla de los eventos de la creación, no está pensando o no se está pensando en el origen de las cosas como una explicación científica, tal como lo vamos a mirar en el diccionario que les mostré en la bibliografía. En este diccionario dice de la siguiente manera, la palabra zu o kitzo, esta palabra es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la creación. Incluso, según este diccionario, dice que es la palabra que se utiliza también, no solo en el griego de la Biblia, sino también en la Septuaginta y también en el griego extrabíblico. Bueno, eso es lo que dice,
Tiene varias líneas para leer, casi una página, casi 2 páginas, donde explican esta palabra. Y he resaltado algo de allí. Ellos dicen de esta manera, dice, su sentido básico de la palabra que se utiliza para crear, que se ha traducido como crear, su sentido básico es fundar, establecer. La idea de que Dios creó el mundo se presupone en el Nuevo Testamento como una idea obvia y sobradamente conocida. El Nuevo Testamento no describe explícitamente cómo tuvo lugar la creación en el mundo. En otras palabras, lo que está diciendo es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nadie nadie se metía, o nadie ni siquiera, o este debate que se desarrolla hoy, no existía ni siquiera en los tiempos de ellos. O sea, nadie estaba debatiendo acerca de la existencia de Dios, porque todos creían en Dios, todos tenían su Dios, todos tenían su Dios a su manera. Y luego observamos en la Biblia que en la Biblia ya los predicadores, en un tiempo determinado, pues ellos empezaron a predicar acerca de un Dios único, que es el Dios, sobre todo, que es para ellos pues Jehová, Jehová, el Dios de toda la tierra. Entonces, para ellos no era el debate si Dios existía o no. Quiere decir que no había debate con ateos como hay ahora. Tampoco para ellos no era el debate acerca del origen de las cosas, porque casi todas las culturas tenían cierta mitología en cuanto a los orígenes de las cosas. Incluso muchas coinciden, solamente cambian de personajes según el dios de cada región. Entonces no había el debate porque para ellos ya había una idea que se había forjado a través de los tiempos de cómo hubiera empezado todo. No había el debate con los evolucionistas, no había nada de gente que decía, no, que todo evolucionó de la nada. Es por eso que digo en este estudio de que cuando los profetas hablan de creación, en realidad, o por lo menos Isaías que estamos observando acá, cuando Isaías habla, o Jeremías también, del acto de Dios creador, está hablando del acto de Dios de dar forma como un alfarero. Bueno, entonces seguimos adelante. Y aquí ya empezamos a entrar un poco a la reflexión. Dios le da forma a lo que está sin forma. Ese es el énfasis que está dando Isaías y el énfasis que también está dando pues el profeta Jeremías. ¿Ya? Y bueno, aquí está esta imagen, una imagen que lo extraje de Wikipedia. Ahí está el link, ustedes lo pueden también buscar. Es una imagen muy interesante. Bueno, obviamente es una pintura que se hizo en la Edad Media, pero es una imagen que nos va a ilustrar algo que vamos a compartir ahora sí con otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana, en Isaías capítulo 51, versículo 9, también está en la Reina Valera, usted lo puede leer, solamente que estaba queriendo ver algunas versiones diferentes para que podamos también comparar algunas versiones que tenemos en español. Este versículo en Isaías 51:9 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor, despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. Y luego es una pregunta muy interesante al Señor. Esta palabra Señor que está aquí en esta traducción es la palabra que en otras versiones se traduce como Yahvé, en otras versiones se traduce como Jehová. Y le hace la pregunta y le dice, ¿no eres tú el que despedazó a Rahab, al monstruo marino, el que traspasó al dragón? ¿Ya? Y obviamente esta imagen pretende ilustrar este versículo. ¿Ya? Ahora, aquí es un texto donde el autor está pretendiendo aludir a lo que ellos conocían como una historia o una mitología acerca de el inicio de los tiempos, el inicio de las cosas. Ahora, lo curioso es que encontramos también en el libro de Génesis, en la Biblia de Jerusalén, ahí está, versión 2009, usted lo puede consultar en internet si gusta, dice Génesis 1 del 1 al 2, dice, en el principio, y ahí está la palabra que estamos estudiando, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Y la tierra estaba o era caos y confusión. Entonces allí empezamos a razonar y decimos, Dios, y siempre lo decimos así, incluso en los debates teológicos lo decimos así, Dios no puede crear algo en desorden.
Y por ahí han salido muchas historias acerca de esto, muchas posiciones acerca de esto. Una de ellas es la que menciono ahorita. Dicen algunos, Dios creó todo, pero luego Satanás y los ángeles que le siguieron se rebeló contra Dios y entonces Dios tuvo que hacer un juicio sobre la tierra y por eso el desorden. Otros dicen, Dios creó la tierra y allí vivía Satanás, el diablo, y ahí también había un mundo preadámico y cosas así. Bueno, eso es algo que ya mucha gente se pone en el debate, fuera de la Biblia en realidad, y luego cogen algunos textos de la Biblia, uno o dos, para que puedan argumentar ese debate. Pero aquí no estamos en debate, sino estamos mirando el texto bíblico. Estamos mirando que Dios le da forma a lo que está sin forma. Ese es el énfasis que está haciendo Jeremías y el énfasis que está haciendo también Isaías. Y por eso en el versículo que hemos leído en Isaías 51:9, alude a un momento donde el Señor destruye a una serpiente que en varias mitologías del Medio Oriente o de la tierra de Canaán, pues eran mitologías que hablaban de una serpiente que ocasionaba el caos, una serpiente que ocasionaba el desorden, una serpiente a la cual había que destruir y había que reordenar todas las cosas. Y por eso algunas Biblias traducen, pues, traducen Génesis 1 del 1 al 2, en el principio creó Dios y la tierra era caos y confusión. La Reina Valera dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, ya indicando el proceso de la creación, que es la palabra vará allí. Y es el proceso de empezar a dar forma a lo que está sin forma. Otras traducciones, otras versiones, leen en Génesis 1 y 2, dicen, y la tierra estaba en un estado amorfo. ¿Qué quiere decir? Sin forma. Desordenado, ¿ya? Sin una forma concreta. Entonces, Dios le da forma a lo que está sin forma. Vamos a mirar otros textos más, ¿ya? Sigo en la Biblia de Jerusalén, en Génesis 1:27, donde se utiliza esta palabra, la palabra vará, que hemos visto en Isaías 43:1. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Entonces aquí se utiliza la palabra creó para la creación del hombre y la mujer, ¿no? Los creó. Y luego el mismo libro, capítulo 2, versículo 7, he puesto aquí la de la versión de la Biblia latinoamericana, para solamente utilizar la otra versión también. Entonces dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y otra vez, en el relato de la creación, vemos pues estas dos palabras, la palabra creó y la palabra formó, que son las mismas palabras que se utilizan en Isaías 43:1. Dice, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. Entonces noten que estas dos palabras, que son sinónimas, se están usando para dar énfasis al acto creador de Dios. Sin embargo, el acto creador de Dios pues tiene más un énfasis en que es un acto de formación, un acto formador, ¿ya? Y eso es lo que estamos observando en este estudio y también lo que hemos observado en Isaías 43. Muy bien, entonces ya vamos pasando a la reflexión, estimados hermanos. Miren, Dios puede hacer entonces una vasija nueva, porque Él se atribuye a sí mismo los dotes de un alfarero, que no importa que si en la primera esa masa se echó a perder, entonces ahora puede Él hacer algo y una vasija mucho mejor incluso que la que en un principio estaba en formación. Dios puede hacer eh, una vasija nueva. Y eso también nos va a llevar a mirar otro versículo. Bueno, esta imagen no es la imagen del rey David, ¿ya? Sino es la imagen de uno que se está rasgando los vestidos como signo de dolor, como signo de duelo, como signo de lamento, y en muchas ocasiones en la Biblia también como signo de arrepentimiento.
Y quiero mostrarles pues otro versículo, el Salmo 51:10, donde está esta palabra también crear, la palabra barar. Y ustedes conocen la historia del Salmo 51:10. El Salmo dice que es un salmo que se refiere al momento donde David fue censurado fue acusado, fue exhortado por el profeta Natán por el pecado que él había cometido. Y ya conocen ustedes la historia. Entonces este salmo se escribe o se recita, se redacta, se dedica a este contexto. Y aquí el texto dice, pues, en la oración dedicada al Señor, en una oración de arrepentimiento, en una oración de búsqueda al Señor, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no está diciendo, o el salmista no está diciendo aquí que él no tiene corazón. No está diciendo, Señor, no tengo corazón, así que hazme un corazón. No, sino él está diciendo la palabra que estamos observando, que es forma. Es como la vasija, es como la vasija. Se ha echado a perder. Mi corazón, aquí se traduce como, bueno, aquí dice corazón. Mi corazón se ha echado a perder. Entonces, fórmalo de nuevo, tómalo de nuevo y fórmalo de nuevo, porque esa es la cualidad de Dios. Dios puede hacer una vasija nueva. Y observamos aquí que se trata de algo que pedimos a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, o con un corazón afligido, ¿no? Más adelante es terrible lo que ocurrió pues en la vida de David, la catástrofe que vino. Y bueno, este salmo ahí nos presenta también la palabra vara. Ahora, Dios puede hacer una vasija nueva. Dios puede hacerlo. Y podemos usar este símbolo para hacer una aplicación también para nuestra vida. Y ahora entramos ya al Nuevo Testamento. Dios puede hacer una nueva vasija, estimado hermano, estimada hermana. Y ese es el mensaje del Nuevo Testamento, precisamente es el mensaje de que nosotros los cristianos hemos aprendido y es el mensaje que nos toca a nosotros compartir también, que Dios puede hacer una nueva vasija y la puede hacer por medio de Jesucristo. Y hay un versículo que ya del Nuevo Testamento, de donde la misma palabra que hemos estudiado, pues, es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Noten que cuando usa la palabra criatura, creación, esta palabra que está aquí, es la palabra que en el hebreo, si ustedes notaron, es una palabra que significa fundar. Es una palabra que significa establecer. Es un sinónimo también de la palabra crear o de la palabra formar. Y este texto nos está diciendo que para los escritores del Nuevo Testamento, específicamente para el apóstol Pablo, que fue el que más escribió, pues dice que Dios puede restaurar la vida de una persona. Dios puede reconstruir la vida de una persona. Dios puede formar la vida de una persona que está echada a perder. Y y luego él predica también que Dios es el Dios creador, formador. Todas las cosas por él fueron hechas y todas las cosas antes fueron creadas por él, todo, principados, potestades, todo fue creado por él. Y empiezan a predicar ellos, pero luego en esa predicación ellos dicen, sin embargo, para este acto creador de Dios hay un medio que Dios utilizó, o un medio por el cual la creación vino a ser. Y este medio es una persona llamada Jesús, a quien se llamó pues el Cristo, y de allí la palabra Jesucristo. Y eso es el énfasis que queremos dar también en este estudio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El propósito de Jesús, el propósito de su vida, es para darle forma a tu vida. Y podemos utilizar varias palabras ya para explicar esto y decir, para que tu vida tenga sentido. O incluso si tomamos la figura de la casa del alfarero de Jeremías, podemos decir para que tu vida sea una vida mejor.
Tu vida puede ser una vida mejor solamente, según 2 Corintios 5:17, por medio de Jesucristo. Él puede formar tu vida, Él puede moldear tu vida. Pero quiero que observes al alfarero. El alfarero no toma la vasija y la continúa, la vasija que se echó a perder, sino lo que hace es empezar a otra vez golpearla, otra vez a preparar la masa, otra vez a remover, otra vez a prensar, otra vez empieza el proceso, y ese proceso puede ser también un proceso doloroso. Precisamente en el cuadro que vimos de David, él tuvo que, para hacer esta oración, decirle, Señor, crea en mí, forma en mí, pues él estaba ya humillado, él estaba arrepentido, estaba con un corazón afligido. Y en el Nuevo Testamento, los predicadores del Nuevo Testamento dicen que la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, que cuando uno se entristece, se conmueve, se conduele y sufre, con respecto a Dios, es una tristeza, es un sufrimiento, es un dolor que normalmente tiene que ver con el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es un paso para que Dios empiece a moldear tu vida. Y el arrepentimiento y esa obra formadora de Dios en tu vida solamente se hacen por medio de Jesucristo. Y de verdad, estimados amigos, estimados hermanos, de verdad espero que podamos reflexionar. De repente tu vida está desordenada, de repente tienes situaciones difíciles que resolver, no encuentras la salida, o de repente piensas que tu vida ya no tiene sentido, o estás asustado por estas situaciones difíciles, tal vez estás pasando por crisis, tal vez estás recibiendo noticias de personas que están delicadas de salud o personas que han fallecido. Seguramente muchas cosas pueden afligirte y puedes pensar que ya la vida no tiene sentido, puedes rendirte. Bueno, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, ríndete ante Dios y Dios va a formar tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Espero que hayamos podido tener un bonito tiempo y de verdad algo mucho para reflexionar en la palabra del Señor. Entonces les animo a que podamos reflexionar. Dios tiene el poder. Dios se compara con un alfarero y dice, ¿acaso yo no puedo? La respuesta es, sí puede. Tenemos que entregarle nuestra vida, tenemos que entregarle nuestro ser y tenemos que observar al que es el mediador de esa obra de Dios para nosotros, y ese mediador es el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito día y también un bonito inicio de semana. Muchas bendiciones y nos reencontramos hasta otra oportunidad.